Santos, amados hermanos, amados, el pastor Pedro Saavedra les saluda. Este es el audio número 15 de esta serie, Atentos a la batalla, la carne y el espíritu. Todos necesitamos más crecimiento en vida. Estamos hablando de crecer en la vida increada de Dios, la vida divina que nos ha sido impartida en la regeneración y que es ahora nuestra vida. Es por eso, amados, que cada despertar, cada mover del Señor por restaurar, para enrumbar su iglesia, ha terminado convirtiéndose en un movimiento de hombres, una organización lleno de obras, actividades, programas, regulaciones humanas y horarios carentes de vida. Cada mover de Dios se ha convertido en un monumento, es lo que vemos en la historia, después intocable porque ha sido erigido por hombres. Debemos aborrecer eso y desear que todos los santos, amados, cada miembro de Cristo, tome a Cristo, tomemos a Cristo, le digiramos, le experimentemos y crezcamos con Él. Que ese sea únicamente nuestro enfoque. La vida de la iglesia no es un testimonio de conducta, sino un testimonio de lo que somos internamente, de la naturaleza, y lo que somos, la constitución nuestra, que es lo que debe expresarse, proviene de lo que comemos, y lo que debe expresarse es Cristo, que nos ha sido servido por el Padre como comida. Si comemos a Jesús, somos Jesús y nos convertimos en el verdadero testimonio de Dios, que Jesús. El apóstol Pablo dijo a los corintios: cuando fui a vosotros a anunciaros el testimonio de Dios. ¿Qué fue anunciarles? Este testimonio es el deseo del Señor. Todos tenemos, amados, que buscar la dirección del Señor y permitirle y decirle que nos revele, que abra nuestros ojos a fin de que podamos ver lo que Él quiere en realidad y lo que nosotros de veras necesitamos. Necesitamos comerlo a Él, y sobre eso vamos a ampliar ahorita un poquito más tarde, y vamos a ampliar durante varios audios el comer a Cristo. Hemos visto que tenemos la carne que nos perturba, pero que al mismo tiempo ella nos ayuda a volvernos a Cristo en nuestro espíritu. El Señor Jesús es ahora el espíritu vivificante y está en nuestro espíritu. El espíritu vivificante es el espíritu dador de vida. Nosotros somos un solo espíritu con Él y nunca vamos a poder agotar el suministro del abundante depósito de gracia. Ahora debemos emplear nuestro tiempo y concentrarnos en comer a Cristo. Entonces creceremos con Él y en Él, y nuestro crecimiento será la edificación. Primero, la edificación será revelada en nuestra familia, en los que están allí cerca. En segundo lugar, esa revelación será revelada entre los hermanos que vivimos juntos, la vida de iglesia. Y por último, esa edificación será revelada en la vida ahora de la iglesia al mundo. Todos nosotros somos uno en el crecimiento en vida, y ese crecimiento es sencillamente Cristo asimilado en nuestro ser y añadido a nosotros. Esta es la realidad. No es una simple doctrina ni enseñanza moralista. Cristo es el espíritu vivificante que mora en nosotros. Que mora en nuestro espíritu, para que le disfrutemos como nuestra provisión diaria. Necesitamos comerlo a Él, amados hermanos, y debemos ver esto y pedirle al Señor de verdad que abra nuestro entendimiento. Vamos a ampliar un poquito esto de lo que es el comer al Señor. Comenzamos afirmando que la Biblia es un libro acerca de comer. Vamos a mirar por aquí que el Señor vino para que el hombre le comiera. Y nosotros vamos al banquete y celebramos la fiesta y comemos a Cristo en realidad de dos maneras: en la siembra y en la cosecha. Pero vamos a ampliar estos temas. La Biblia, sin lugar a dudas, la Escritura es un libro maravilloso. Pero ¿cuál es el tema principal? Es perfectamente válido decir que la Biblia es la historia de amor de Dios. Hemos escuchado eso. Que la Biblia habla de Cristo, la vida, la salvación. Además, es correcto decir
que habla de que las esposas deben someterse a sus maridos, del amor que estos maridos deben guardarle a ellas, del honor que los hijos deben dar a sus padres y del cuidado que estos padres deben dar a sus hijos, de cómo los siervos deben tratar a sus amos y los amos a los siervos. También se puede decir que la Biblia habla de la humildad, la paciencia, la paz y la bondad, que habla del amor de Dios, habla de su luz, de su santidad. También podemos decir que habla de adorar a Dios, de amarle, de servirle. Amado, podemos enumerar, y estoy seguro que mientras usted escucha se le han ocurrido un montón de temas. Podemos enumerar centenares y millares de temas que la Biblia contiene allí. Sin embargo, es interesante que muy poco o nada hemos oído acerca de que la Biblia habla de comer. Es cierto que la Biblia es un libro de vida, de salvación, de amor y de enseñanza. No obstante, después de examinarla, debemos reconocer que la Biblia es un libro acerca de comer, así como lo oye. La Biblia es un libro acerca de comer. Cuando Dios creó al hombre, vamos a recordar allá en Génesis, no le dijo que necesitaba vida o salvación, ni que debía obedecerle, ni que debía ser humilde o pacífico, sino que lo puso en un huerto frente al árbol de la vida, indicándole en efecto que debía comer y comer y comer y vivir comiendo de ese árbol. ¿De qué habla la Biblia? De comer. ¿Cuál es el tema de la Biblia? Comer. La Biblia es un libro profundo, una vez más, y misterioso. No nos aburre, aunque después de leerla repetidas veces, nada de aburrirnos. Tampoco podemos agotar sus riquezas después de leerla 100 o 1000 o las veces que pueda. Cada vez que leemos la Escritura, hallamos algo nuevo. Sin importar las veces que la hayamos leído y hasta llegar a pensar a veces que la entendemos casi en su totalidad, al leerla de nuevo, llegamos a comprender que todavía hay muchas verdades en la Escritura que no hemos visto. ¿Qué hemos visto en la Escritura por los últimos años? Les decimos esto, que una palabra es dominante en la Escritura: comer. Este tema se presenta claramente en la Escritura, pero no lo vemos ni siquiera después de leerla muchas veces. ¿Y por qué no lo vemos? Porque las ideas obsoletas, naturales, nuestras, las que nos han sido puestas, las ideas religiosas que tenemos, son un velo que nos cubre los ojos. Es evidente que la palabra comer se encuentra en la Escritura, mas nosotros no la vemos. Esto se debe a ese montón de ideas preconcebidas y viejas con las cuales nos acercamos a la Escritura a leerla. Si leemos el libro de Deuteronomio, allí vemos versículos que citan, que contienen un mandato que se repite muchas veces allí: y comeréis allí, y vosotros y vuestra familia comeréis. Deuteronomio 12:7. Aunque hemos leído esta expresión muchas veces, es posible que no veamos que está allí. Sin embargo, miren, en Josué 24 hay una expresión que sabemos, que conoce: yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué 24:15. Y solo consta una vez en los 66 libros de la Escritura. Es conocida por todos los creyentes. ¿Y por qué se debe esto? Conocida y memorizada y citada y la pronunciamos. ¿A qué se debe esto? A que en nuestros conceptos naturales la idea de servir a Dios cae muy bien, engancha perfectamente con nuestros conceptos naturales, pero no tenemos noción alguna de lo que es comer al Señor. Esto es más, con nuestros conceptos naturales prácticamente los rechazamos. Por lo tanto, aún después de leer versículos que hablan de comer y la necesidad de comer y la manera en que el Señor se dio como comida, y ver versículos que hablan de este tema, quizás ni siquiera veamos la palabra comer y su importancia. Este verbo está en la Biblia, pero no es parte de nuestros conceptos naturales. Sin embargo, la noción de servir, como decíamos en el caso de Josué 24, sí es parte de nuestra mentalidad. Y la verdad, amado, siendo franco, inclusive sin leer este versículo de yo y mi casa serviremos a Jehová, según nuestros conceptos, desde que vinimos a Cristo, desde que el Señor nos trajo a Él, nosotros hemos vivido este yo y mi casa serviremos a Jehová.
Y lo diríamos igualmente, aunque allí no está. Este versículo bíblico concuerda con nuestros conceptos y es lo que hemos intentado hacer, servir al Señor, hacer cosas para el Señor. Por consiguiente, esta idea se fija fácilmente en nuestra mente cuando leemos ese versículo en la Escritura. Esto es ajustar la Biblia a nuestros conceptos, no nuestros conceptos a la Biblia. Mucho hablamos de estas cosas, mucho hablamos de doctrinas y todo, pero muchas veces al leer la Escritura solo estamos tratando de ajustar lo que la Escritura dice a esas doctrinas que ya están allí fijadas en nuestros conceptos. Y este es un gran problema que tenemos al leer la Escritura. Dios dice que sus pensamientos no son nuestros pensamientos. ¿Usted ha leído eso? Con todo, nosotros no estamos dispuestos a desechar nuestros pensamientos. Cada vez que acudimos a las Escrituras, no leemos la Biblia, sino que leemos y buscamos cómo justificar nuestros conceptos. Por ejemplo, tenemos el concepto común de que la esposa debe sujetarse al esposo y que el esposo debe amar a la esposa. Así que al leer Efesios 5, donde se mencionan estas cosas, ¡pum!, las cantamos inmediatamente y pasamos por alto otras cosas muy profundas que allí están. Hay muchos pasajes en la Escritura que esto sucede, que pasamos por alto completamente porque no coinciden con nuestros conceptos naturales. Vamos a buscar en Génesis y allí vamos a ver con claridad que el deseo de Dios es que el hombre coma del árbol de la vida. Pero lo haremos, hermanos, ya en el próximo audio. La gracia del Señor sea con vosotros.